Con 7 laterales ausentes, el Madrid vuelve a ganar en la Liga, pero aún sigue sin convencer con su fútbol. Mientras, el Barça marca el paso de la mano de un nuevo tridente ofensivo. En Inglaterra, volvió a jugar con el Liverpool Mohamed Salah. Ganaron los Reds, pero aún sigue la incógnita de si se quedará o no el egipcio en el equipo. Y en la NBA, el Thunder, un equipo que parecía invencible, cayó ante un rival que llegó para quedarse. Quédense, que se las doy como siempre, cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Saludos, bienvenidos otra vez a Cortita y al Pie, nuevo capítulo, nuevo episodio de este podcast que vive en mi canal de YouTube. Bienvenidos a quienes se han conectado aquí, los que no se han suscrito, bienvenidos a hacerlo también. Este podcast va de lunes a viernes, tempranito, con mucho fútbol europeo, con baloncesto de la NBA, con algo de béisbol de Grandes Ligas, con en general las notas o las historias del deporte que a mí en lo particular me parezcan más interesantes y dignas de análisis, de buscarles un ángulo distinto. Gracias también a todos los que escuchan, ven este podcast a través de Spotify, de Apple Podcasts, de YouTube Music, en Spotify. Mucha gente me ha dejado mensajes, la cantidad de mensajes del episodio 100, que fue hace un par de episodios la semana pasada, espectacular. Gracias a todos los que se manifestaron, me dijeron desde dónde escuchan, desde dónde lo ven, a qué hora lo ven, haciendo qué se convierte este podcast en su compañía, así que muchas gracias. Repaso del fútbol en Europa. Voy a hablar en la semana del fútbol italiano, que mucha gente me lo ha pedido. En este episodio me voy a dedicar a España, tocar un tema que me parece muy interesante en Inglaterra y hablar de las semifinales de la Copa NBA, que es un torneo que, les decía hace algunos días, a mí todavía no me engancha, pero si hay un partido para que el que estuviera como yo, no enganchado, se enganchara, ocurrió el sábado entre el Thunder y los San Antonio Spurs. Pero voy a comenzar con el Real Madrid. Había mucha presión alrededor de Xabi Alonso y el Real Madrid en general después de los últimos partidos que ha jugado el equipo blanco. Derrotas, empates en Liga, el último partido también en Champions, esa derrota frente al City, que es cierto, termina 2-1, pero en la que el Madrid siguió sin verse bien en lo futbolístico. En esta ocasión le tocaba visitar al Alavés este domingo y quería empezar por repasar la cantidad de lesionados y suspendidos, sobre todo en las posiciones de lateral que tenía Xabi Alonso. Camavinga, que es uno de sus laterales, digamos, tercer recurso, estaba lesionado de una pantorrilla. Trent Alexander-Arnold lesionado. Todavía lesionado Dani Carvajal. Eso en cuanto a la lateral derecha, esos últimos dos. Camavinga suele ser opción en el lateral izquierdo, donde Ferland Mendy, que volvió hace poco, se volvió a lesionar. David Alaba, que puede jugar como lateral, aunque también lo puede hacer como central, estaba lesionado. Y Álvaro Carreras y Fran García suspendidos. Yo no me acuerdo de una situación así. Les acabo de nombrar a 7 futbolistas que podían jugar la posición de lateral para el Real Madrid y no estaban disponibles. ¿En qué terminó esto? Bueno, Federico Valverde, que es el que siempre saca las patas del barro, a la lateral derecha, y Víctor Valdepeñas, un joven de 19 años, un canterano, para la lateral izquierda. Ese era el principal problema para armar el equipo de Xabi Alonso. Pero después el tema ha sido en cómo conforma también su ataque. Ya ha variado mucho Xabi, y esa es una de las cosas que se le ha criticado, yo al menos en este podcast. No entiendo que todavía no encuentre la fórmula de mitad de cancha hacia adelante. Hacia atrás lo entiendo porque no ha tenido una defensa sana en líneas generales. Arrancó con Rüdiger y Asensio como centrales, después le dio minutos ya al final del partido a Dinghausen, que es una buena noticia, pero el problema está en cómo lo conforma de mitad hacia adelante y por qué esa cantidad de talento que tiene de mitad hacia adelante no genera química aún. Y pasó lo que viene pasando últimamente con el Madrid. El Madrid gana siempre y cuando aparezca Kylian Mbappé para marcar. Hizo un golazo el francés en una jugada prácticamente individual que le dio la ventaja al Madrid, minuto 24 de partido. Pero después el Madrid no generó demasiado. Y si repasamos las estadísticas del partido, es cierto, el Madrid fue mucho más que el Alavés. 13 disparos, 6 entre los 3 palos, 2 grandes ocasiones realmente. Y del lado del Alavés tampoco el equipo local le generó demasiado peligro, pero al minuto 68 Vicente en una pelota larga en la que me parece se duerme un poco Asensio, controla, parecía fuera de lugar en principio, lo revisan en el VAR, parte en buena posición
y anota el empate en una definición espectacular, porque para vencer en el mano a mano a Courtois hay que hacer una definición espectacular. Y ya sobre los últimos minutos de partido, Rodrigo pone el 2-1 que le da la victoria al Madrid a pase de Vinicius. Una gran jugada de Vinicius, que también hay que decir que hasta ese punto del partido había tenido un partido flojísimo. Vinicius y Mbappé jugando como doble punta, con Valverde, cierto, como lateral, pero muy adelantado. Y por el otro costado aparecían como mediocampistas, bueno, Rodrigo por la derecha, aunque más hacia el centro por esa posición adelantada de Valverde, y Jude Bellingham entre esa posición de mediocampista por la izquierda, porque no subía tanto Valdepeñas, y jugando a veces un poco más por el centro. Arda Güler todavía, me parece, no alcanza el nivel de los primeros 8 o 10 partidos que tuvo el Madrid esta temporada, pero sigue siendo de lo mejor a la hora de asociarse con Kylian Mbappé. Esa química entre Mbappé, Rodrigo y Vinicius no está todavía. Y esa es la gran lucha de Xabi Alonso. Y si revisan los videos que yo les dejaba acá en el canal desde antes de empezar la temporada, cuando nombran a Xabi Alonso, de hecho, antes de que se fuera Carlo Ancelotti, siempre mantuve que el gran reto del próximo entrenador, y ya en ese momento se presumía que iba a ser Alonso, era poder hacer que se entendieran dos grandes talentos como Kylian Mbappé y Vinicius en el ataque. Y eso creo que todavía no ha pasado. Pero para el Madrid, la buena noticia es que los problemas que tenga futbolísticos los va a arreglar ahora después de una victoria. Vendrá Copa en la semana, después continuará con la Liga y después empieza ya en enero, la primera semana de enero, la Supercopa Española que se juega fuera de España. Hay una imagen que me llamó mucho la atención de este partido y que me habla de la tensión que vive Xabi Alonso. Y no sé si ustedes se percataron de esa imagen. Cuando el gol del empate del Deportivo Alavés se anula inmediatamente, porque el árbitro marcó fuera de lugar inmediatamente, y luego la imagen de la transmisión está con el árbitro que está escuchando la asesoría del VAR y decidiendo si es o no gol, y confirman el gol. La cara de Xabi Alonso de que se le fue el alma del cuerpo, le abandonó por unos segundos, fue notable, fue muy elocuente de la tensión que vive Xabi Alonso y de que ciertamente yo soy reticente a pensar que es momento o que el Madrid siquiera debe estar pensando en decirle gracias a Xabi Alonso, pero la imagen de Xabi Alonso, esa fue la sensación que me dejó, de que el técnico piensa que en cualquier momento se acaba su tiempo en el Real Madrid. Y es notable esto, cuando ni siquiera hemos llegado a Navidad. Nota no tan lateral, Mbappé llegó a 17 goles esta temporada. Impresionante la temporada que está teniendo el francés y que el Madrid hasta el Clásico la pudiera aprovechar para estar primero, pero que hoy todavía no le alcanza para ser el mejor de la liga. ¿Mejoró el Madrid? ¿Les gustó en algo? ¿Mostró algo diferente? ¿Volvió más tantuono a jugar algunos minutos? Pero yo siento que ha sido el mismo Madrid de las últimas semanas, el mismo Madrid post-clásico, post-victoria ante el Barça. ¿Ustedes qué piensan? Ya el Barça el sábado le había metido presión al Real Madrid ganando su partido frente a los Osasuna, un partido que terminó 2-0 y que me parece el resultado no refleja lo que fue el partido. El Barça fue muy dominante, generó muchísimo volumen de ataque, pero le costó hasta después del minuto 70 marcar el primer gol y tuvo que llegar Rafinha en una jugada en la que Pedri conduce por el centro, encuentra al brasileño, marca un golazo y después Rafinha marca en una jugada en la que estaba en posición adelantada, pero viene habilitado de un rival después de un ingreso de Koundé. Hay un desvío, el defensa intenta jugar con intención la pelota y por eso, aunque estaba adelantado Rafinha, no cuenta como fuera de lugar. Es curioso, el 1-0 del Barcelona, cerca del minuto 23, debió subir al marcador, o parecía que iba a subir el marcador, un lindo gol, una linda definición de Ferran Torres a un pase de Marcus Rashford, y esa jugada no se tomó en cuenta como gol, se marcó como fuera de lugar en un fuera de lugar rarísimo, porque de la salida de un córner, casi 40 segundos antes de que se produzca el gol, pero dentro de la misma jugada, Rafinha saca el córner, Rashford le devuelve la pelota, o no sé si es Rashford o Lamine Yamal,
y se la devuelve cuando todavía uno de los pies de Rafinha está por detrás de la línea del balón. Los defensas del Osasuna estaban todos retrasados o corridos hacia adelante, y ese talón que estaba por detrás de la línea del balón evitó que subiera el marcador ese, que pudo haber sido un 1-0 del Barça, y que en ese momento del partido, alrededor del minuto 24, si caía, me parece que esto pudo haber sido una goleada, porque el Barça fue muy superior al Osasuna. Insisto, terminó 2-0, pero creo que el marcador no refleja lo dominante que fue el Barcelona. Tuvo 80% de posesión, tuvo fácil el triple de disparos entre los 3 palos que su rival, y tardó en llegar esa anotación minuto 70 y minuto 86 para que el Barça ya lo definiera. Pero lo interesante de todo esto es cómo lo logró el Barça, que dejó en la banca a Robert Lewandowski aparentemente por problemas en la espalda y molestias en los isquiotibiales, que le dejaron incluso en el entrenamiento del domingo apartado en el gimnasio. Y lo hace también con Rafinha jugando por el centro y Marcus Rashford ocupando esa banda por la izquierda, con Lamine Yamal, que si está sano casi siempre juega por el costado de la derecha, aunque ya lo probó Hansi Flick en el centro. Y creo que es esa versatilidad y lo que le han dado todos esos futbolistas ofensivos a Hansi Flick en distintas posiciones, lo que hoy pone al ataque del Barça por encima del ataque del Madrid, aun cuando el pichichi de la liga hoy por hoy está en las filas del Madrid, que es Kylian Mbappé. Nadie ha tenido mejor temporada en lo individual que Mbappé, pero Rafinha volvió después de una larga lesión, tiene 4 goles o 3 goles y una asistencia en los últimos 4 partidos. Después de los problemas con la pubalgia, es cierto, no se le da tanto el gol a Lamine Yamal, pero ya una vez el resto de sus compañeros sanos en sus posiciones, Lamine tiene oportunidad de crear, de hacer mucho más daño por la banda, y este fue un partido en el que sin anotar, me parece que fue uno de los más destacados del Barcelona. Rashford te da mucha dinámica, te da presión al rival, te da la actitud de un futbolista que nunca da una pelota por perdida, que tira todas las jugadas, que tiene pase de gol. Y Ferran Torres, que esta temporada, me parece, es el titular por encima de Robert Lewandowski. Yo sé que Lewandowski viene devolviendo de una lesión. Sé que había sido titular en 4 de los últimos 3 para el Barça. Pero la sensación que da Hansi Flick es que, salvo la posición de Lamine Yamal por la derecha y el tener siempre a Rafinha mientras esté sano, lo demás es intercambiable hoy. Puede jugar Rashford por la izquierda, puede aparecer Lewandowski o puede aparecer Ferran Torres en el centro, puede aparecer Fermín en esa posición de 10 en la que jugó Rafinha, si Rafinha lo coloca en la otra banda. Creo que esa versatilidad ha sido clave, y el hecho de que esos jugadores en general todos le hayan rendido, porque ha marcado goles Ferran, es el máximo goleador, vuelve Rafinha y marca goles, Lamine Yamal no marca tanto, pero puede hacerlo, Rashford también es uno de los mejores asistidores de la liga. Creo que en ese aspecto el Barça ha sido superior, que sigue sufriendo en 2 o 3 contras porque se defiende muy arriba. Eso creo que no va a cambiar. Lo que ha cambiado con respecto al primer quizá mes y medio de temporada es que el Barça ha recuperado, tiene sanos mayormente a sus futbolistas de ataque, y cuando le hacen 1 o 2 tiene la capacidad de contestar. Esa es la diferencia para este Barcelona, que creo todavía no ha alcanzado el punto futbolístico que tuvo la temporada pasada, pero que comienza ya con los de arriba sanos y sin las lesiones habituales del fondo, caso de Balde quizá el más importante, levanta la mano como el favorito para llevarse otra vez la liga. Paso a Inglaterra, porque el Liverpool debe haber cerrado este fin de semana su peor y su mejor semana de la temporada. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero ya les explico por qué. Para mí tiene sentido. Fue una de las semanas más difíciles como comenzó esta para el Liverpool, pero sumo varias buenas noticias en el cierre de este fin de semana, como para pensar que también es la mejor semana en mucho tiempo para este equipo. Sin duda alguna, la victoria frente al Brighton, sumada por supuesto a la victoria frente al Inter entre semana, lo mejor que le ha pasado después de aquel triunfo frente al Real Madrid en Champions, que quizá era la única cosa de la cual se agarraba un poco este segundo año de Arne Slot. Pero la semana empezó complicada porque el cierre de la anterior
marcó otra suplencia de Mohamed Salah, aquella fatídica entrevista que dio diciendo que alguien en el club no lo quería, que querían que se fuera, que le parecía insólito con todo lo que había hecho por el club, básicamente ser suplente, y se prendieron todas las alarmas. Seguía, no seguía, el club tomó la decisión de separarlo o no convocarlo para ese viaje a Milano para el partido contra el Inter, que solventó con triunfo por la mínima y sin ser brillante, pero lo ganó. Y todos los ojos estaban puestos en qué va a pasar con un futbolista que la temporada pasada fue impresionante, por lo menos 2/3 de temporada, se ganó una renovación de contrato que a regañadientes a principios de la temporada la pensaba el Liverpool y después se ha convertido en un lastre, al menos en este arranque de temporada para el Liverpool. Y encima descontento y con la posibilidad de una buena oferta de Arabia para irse y cerrar su etapa con el Liverpool, independientemente de lo que pase de aquí en más, como uno de los mejores futbolistas en la historia de este club. Bueno, todo este contexto para decir que Mohamed Salah volvió al equipo. Un par de días antes del partido, Arne Slot dijo, ya conversamos, tuvimos una conversación, todo ha quedado atrás, pero la duda estaba en qué tanto ha quedado atrás. ¿Va a ser titular Mohamed Salah o va a volver a ser suplente? Arrancó como suplente este partido contra el Brighton, pero cosas de la vida, o estaba loco porque eso pasara a Arne Slot. Minuto 24 se lesiona Joe Gómez, que había arrancado como lateral derecho, y el cambio, en vez de ser por otro lateral derecho, es afuera Joe Gómez, adentro Mohamed Salah. Terminó retrocediendo a Dominic Szoboszlai, que para mí ha sido un campeón esta temporada, quizá el mejor futbolista del Liverpool esta temporada, porque además se ha convertido en el Valverde del Liverpool. Un futbolista con un talento inmenso para jugar de mitad de cancha hacia adelante, quizá más ofensivamente hablando que el del propio Valverde, pero cumpliendo la función que le pide el técnico, porque ha tenido que ser lateral derecho varias veces en la temporada. Y en esta ocasión decidió Slot matar dos pájaros de un tiro. Meto a Salah temprano en el partido, le doy un boost de confianza al jugador, retrocedió a Szoboszlai, que aún así, aún sin ser defensor y dejando pues cosas por hacer como defensor porque no cubre esa posición, intenta al menos cubrir mucho terreno. Pero el partido lo resolvió un futbolista que también había sido señalado desde el principio de temporada. Y hablamos del francés Ekitike, una de las grandes contrataciones del Liverpool, que ya calladito lleva 7 goles en Premier, 10 goles en total en la temporada. Doblete para él. Minuto 1, una jugada individual fantástica en el área. Y ya al minuto 60, un córner cobrado por Mohamed Salah, que dio realmente muy buenas sensaciones en este partido. Entonces, las buenas noticias, por lo pronto parece planchado el conflicto con Mohamed Salah. Ya voy a tocar ese tema un poquito más a fondo. Y la aparición de uno de esos refuerzos que necesitaba empezar a producir, Hugo Ekitike. Quizás su mejor, más allá de los 2 goles, quizás su mejor partido. Desequilibrio, inteligencia para moverse dentro de la cancha, buen entendimiento con el resto de sus compañeros en la ofensiva, y creo que también fue un buen partido para Florian Wirtz en líneas generales. Y Szoboszlai, lo que les venía diciendo, cumple. Donde lo ponga el técnico, cumple. Tema a Mohamed Salah. Se acaba el partido, da una asistencia, juega quizá uno de sus mejores partidos de la temporada y se queda, da una vuelta prácticamente a Anfield aplaudiendo a los aficionados con un rostro quizá de conmovido, en lo que no sabemos todavía si es un hasta luego o un adiós, porque a partir de ese encuentro se despide del Liverpool por ahora, ya eso estaba previsto para irse con Egipto a la Copa Africana de Naciones, y la pregunta es, ¿volverá? ¿Cómo volverá? Si no es en este invierno, será en verano que Liverpool le abre la puerta, todavía tiene 2 años de contrato, hasta verano de 2027. Yo les decía hace un par de semanas, esto va a terminar o con una disculpa pública de Salah, que nunca llegó, o con el futbolista vendido al fútbol de Arabia. Ni una ni otra, por lo pronto. Volvió, jugó, no sabemos si se disculpó internamente con sus compañeros y con su técnico, pero al menos con el técnico arregló el conflicto, volvió a la cancha, dio uno de sus mejores partidos y el Liverpool, al menos esta semana, celebra victoria en Champions, victoria frente al Brighton y se prepara para un partido importantísimo el fin de semana de visita frente al Tottenham, sin la novela Salah, por lo pronto suspendida, pospuesta mientras el jugador esté con su selección en la Copa Africana, pero creo con muchas cosas positivas para rescatar. Y en la posición 6 de la Premier League, por lo pronto, ahí está, antes de que juegue el Manchester United, el equipo de Arne Slot está a solo diferencia de goles. En este momento, cerrada
la fecha de domingo de posiciones de UEFA Champions League. Me encanta hablar de la NBA y sobre todo cuando hay noticias interesantes, historias interesantes, partidos interesantes. Y el sábado se jugaron las semifinales de la NBA Cup en Las Vegas. El martes se juega la final. Los Knicks le ganaron a Orlando con un fantástico Jalen Brunson, pero el partido más interesante fue el que enfrentó a los San Antonio Spurs y al Oklahoma City Thunder. Hace unos días les hablé del Thunder, de la temporada histórica que estaban teniendo, récord de 24 victorias, una derrota, 16 victorias consecutivas. Shai Gilgeous-Alexander teniendo quizá un mejor año en números por minuto seguramente que la temporada pasada, porque además les recordaba en ese video que Shai Gilgeous-Alexander prácticamente no ha jugado últimos cuartos esta temporada, porque es tan dominante el Thunder que generalmente en la mayoría de los partidos su entrenador lo deja sentado en la banca. Y en el último partido donde habían conseguido esa victoria 24, ninguno de los titulares jugó en el último cuarto. Así llegaban a enfrentar a unos Spurs que son un equipo joven, cierto, con algunas piezas de experiencia, como es el caso, por ejemplo, de Harrison Barnes, pero que muy importante recuperaban, después de una ausencia importante, a Victor Wembanyama, al diferente, al alien, al extraterrestre de esta liga. Bueno, Wembanyama se recuperó de una lesión parcialmente y por eso tenía un límite de minutos y no arrancó como titular este partido. El Thunder llegaba, insisto, con 16 victorias consecutivas y los Spurs le ganaron el partido 111-109. Wembanyama vino de la banca, lo administraron muy bien y en 21 minutos hizo 22 puntos, tomó 9 rebotes, dio 2 asistencias, un robo y 2 bloqueos. Y también anotó un triple en un intento, en un momento clave, además del partido, si no recuerdo mal, en el último cuarto. Estos Spurs jóvenes y que hace un año parecía que les faltaba mucho para competir, le plantaron cara al mejor equipo de la NBA con diferencia del resto de la liga. Y los Spurs ahora están en la 5ª posición en el oeste, pero en un oeste que fuera de Oklahoma, que tiene 5 o 6 juegos de ventaja, el resto está muy pegadito entre Lakers, Denver, el propio equipo, evidentemente, de San Antonio. Está también en esa lucha Houston Rockets. Casi todos esos equipos separados por un juego y medio. Pero la manera en la que los Spurs, que insisto, son un equipo muy joven, quizá más joven que el propio Oklahoma City Thunder, le plantaron cara al mejor equipo de la NBA y lo frenaron con parte de su propia medicina, porque fueron defensivamente impresionantes. El caso de Devin Vassell tuvo un juegazo, 23 puntos, pero además un robo y un bloqueo clave en el encuentro. Stephon Castle, 22 puntos y lo marcaba Wembanyama cuando fue entrevistado terminando el partido. Todos contribuimos en este equipo y sí, yo le di un empuje diferente viniendo de la banca, pero tuvieron a 4 jugadores con 20 o más puntos los Spurs. Un equipo con entrenador joven, con mucha juventud, pero que está levantando la mano para al menos de aquí al futuro de los próximos 3 o 4 años ser el gran rival en la conferencia oeste de Oklahoma. Porque si se fijan, hoy el resto de los equipos que pueden ser rivales realmente tienen en algunas de sus piezas importantes mucha veteranía. Lakers con LeBron, ya veremos qué pasa cuando se vaya LeBron y cuando se libere ese espacio salarial que harán para construir alrededor de Luka Doncic, pero Denver tiene a Jokic, que tampoco se está haciendo más joven. Houston tiene a Kevin Durant. Y así podemos ir analizando cada uno de los equipos que compiten realmente en el oeste. Y si hay uno que destaca porque tiene la posibilidad de seguir madurando, seguir mejorando y sus estrellas están en la mejor edad posible, ese es San Antonio. Y ese juego de semifinal en el que eliminan de la Copa del Thunder creo que es una gran señal. ¿Lo vieron? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Tiene chances Wembanyama de ser MVP esta temporada? El tema han sido las lesiones, que no le han dejado poner los números necesarios. Creo que esa carrera la va comandando Luka Doncic junto a Shai Gilgeous-Alexander y de nuevo Jokic y Kate de los Detroit Pistons, que está teniendo una temporada fantástica.
Déjenme sus opiniones, como siempre. Bienvenidos una vez más a Cortita y al Pie, este podcast que vive en mi canal de YouTube, en Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, donde quieran escucharlo y verlo, son todos bienvenidos. Y por favor, dejen sus mensajes, que siempre es lo más interesante, que podamos debatir, abrir ese espacio para intercambiar ideas. Gracias y nos vemos con mucho más de Cortita y al Pie esta semana. Ahí le va, Cortita y al Pie.